¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Percy Salinas y estamos en una edición más aquí en Punto y Coma. Tú decides 2026. Tenemos una responsabilidad muy importantísima que tenemos para estas próximas elecciones. El día de ayer los invito a que entren a la página de Punto y Coma. He subido un artículo muy interesante sobre la responsabilidad que tenemos de saber elegir bien en base a todo lo que ha sucedido. No obstante, lo que quiero recordarles a todos ustedes que este programa se ve en los siguientes canales. Vitel 360, también tenemos en Yacta 383, en Cable Perú 64.2, en Bantel canal 117, estamos en Cable Hogar 3.4, en JR Telecom, todo el norte de Chico, canal 99, BMAX 125, San Juan del Lurigancho, Bit TV 195, IPTV en streaming y Huánuco Directo 39.9. Y claro, en todas nuestras plataformas digitales, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Eso nos pueden ver y a través de nuestra página web en regiontv.com.p. Muy bien, a ver, toda esta semana hemos tenido una seguidilla de situaciones muy complejas. Por un lado, el descubrimiento pues, de que el señor presidente de la República aparentemente ha dejado el cargo y se ha convertido en una agencia de empleo juveniles, donde las entrevistas empiezan a las 10 de la noche y salen a las 5 de la mañana. Eso es preocupante porque el presidente de la República tiene que abocarse a otra cosa. Entonces, y estas señoritas han terminado con contratos en el Estado, en el Congreso, en algunas entidades. Bueno, algunas de ellas han renunciado porque dicen que han mancillado su honor y todo eso. Por otro lado, se descubrió o dieron a descubrir el mal uso de los dineros de los fondos de campaña en la publicidad del Estado y que se le ha dado a algunos medios de comunicación. Uno de ellos, el más conocido, pero no que tenga mayor alcance, es el hijo de Jorge del Castillo, Miguel de Castillo, lo que es Nativa TV, que por cierto ni siquiera tiene un local formal, lo hace a través de una plataforma. Él debe haberes, dinero, sueldos a sus trabajadores, que eso ya es conocido. Al final lo terminaron renunciando. Carlos Álvarez ha terminado también en problemas porque él ha dicho de que si no se despedía a la gente que ha cometido este error, él renunciaba. Bueno, ya lo hicieron. Entonces hay una situación bastante compleja. Hoy tenemos aquí en el programa al doctor Guillermo Aliaga. Él fue vicepresidente del Congreso cuando el lagarto Vizcarra nos cerró el Congreso y luego hoy está postulando al Senado con el número 1, Senado a nivel nacional, con el partido de Somos Perú, que sabemos todos que el presidente Geri ha sido miembro de este partido, hoy está de licencia, fue accesitario del señor Martín Vizcarra y él asumió la presidencia del Congreso y hoy como presidente de la República. Y parece que en pocos días lo van a terminar vacando o censurando a la presidencia de la República, de la mesa directiva, ya que por ahí se dice que ya tienen 50 firmas, así que faltan unos 12 para que esto sea el debate, para hacer un pleno extraordinario. Guillermo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Percy? Muchas gracias por la invitación. Acá saludando a todo el público que nos puede ver el día de hoy. Siempre dispuesto a poder absorber cualquier tipo de consulta. Guillermo, el presidente de la República, que militaba o milita en Somos Perú, que hoy tiene su militancia suspendida por la función, recuerdo mucho que cuando fue elegido yo te llamé, este es off the record entre nosotros, nos conocemos, y me manifestaste tu preocupación porque le deseabas los mejores deseos, que haga bien el trabajo y que no se metiera en problemas. Tras 4 meses, creo, hoy la historia es distinta. Y Somos Perú, ¿cuál es la posición? Porque le salpica al partido. Bueno, Somos Perú es un partido de talante democrático y no solamente desde este momento, sino a lo largo de todos los presidentes, Pablo Castillo, Dina Boluarte, el mismo Sagasti, Merino de Lama. Somos Perú siempre ha brindado gobernabilidad. Y sí recuerdo claramente cuando me llamaste aquella fecha para noviembre y me comentabas, oye, ¿sabes qué? Ha venido esta sucesión constitucional y la primera preocupación fue,
en el marco de un proceso electoral, obviamente, pues uno tiene que ser, uno, sumamente cuidadoso con cualquier tipo de decisión o designación política, y segundo, tiene que tratar de ser lo más cauto posible, ¿no? Y de todas maneras, la exposición que podía dar en aquel momento la asunción de José Enrique Gerí como presidente de la República, habría pues una contingencia. Sin perjuicio de ello, el partido, lejos de hacer un cálculo político, porque Somos Perú no ha hecho ningún tipo de cálculo político, lo que dijo fue, ok, es lo que corresponde, vamos a apoyar, al margen de si se ponen o no se ponen los cuadros técnicos de Somos Perú en los distintos ministerios, lo que vamos a hacer es apoyar la gobernabilidad. Tanto es así que de los 19 ministerios que existen, únicamente el presidente Gerí, luego de haber pedido la licencia partidaria, que bien hacía mención, únicamente decidió por echarle mano a un cuadro técnico, que es el que actualmente ostenta la doctora Sandra Gutiérrez, que es la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ahora, sobre la percepción hacia la población, sobre las acciones, ya ahora sí como un tema de responsabilidad personal, ya no hablando de la militancia, sino como el señor Gerí, como presidente de la República, teniendo antecedente lo que pasó en el caso de Dina Boluarte y el cofre en Asia, Pedro Castillo en Zarratea, Martín Vizcarra reuniéndose de manera sufreticia con fiscales para armar todo esto. PPK en su casa también, ¿recuerdas? Y puedo seguir hablando, ¿no? El señor Toledo, el señor... Entonces, tú tienes ejemplo atrás, lo menos que podías hacer en los 8 meses que tenías de ejecutivo, tratar de ser lo más transparente posible, ¿no? ¿Cuál es la crítica ahí? Bueno, Somos Perú ha sido bastante claro en el momento de decir que el presidente José Enrique Gerí cometió una torpeza política, un desacierto político completo. No tenía tal vez por qué hacer estas reuniones. Él tiene una residencia que está en Palacio, tranquilamente pudo atender a sus invitados personales en la residencia para poder charlar temas, no necesariamente del gobierno, sino también de su propia vida privada, si así lo quisiera, ¿no? Entonces sí, ha sido un completo desatino. No sé si sea un desatino que dé para una vacancia por incapacidad moral permanente, pero de todas maneras es un desacierto político que tiene una consecuencia política que le está pagando hoy en día a él, ¿no? Ahora, ¿por qué se ha levantado, bueno, y tú que tienes experiencia en esto, necesitamos que nos orientes, se ha levantado el escándalo sobre la franja electoral? A ver, la franja electoral, señores, antes de que se implemente esto, los partidos metían mucha publicidad, incluso compraban toda la publicidad, impedía que otros partidos podrían pasar. Partidos grandes como Fuerza Popular, ¿no? Que le compraba toda la publicidad a través de la agencia y podía venir otro partido. No, lo siento, ya está comprado. Entonces el Estado dijo, modificó y vamos a hacerlo en forma proporcional para que todos elijan. Y los medios de comunicación tenían que hacer una gestión ante el ente regulador para poder tú calificar, y el partido te ponía la franja electoral. Hasta ahí procedimentalmente no hay un delito porque estás cumpliendo la regla. Pero algunos dueños de medios de comunicación me han sacado la vuelta a este tema. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿De quién es la culpa? ¿Del comité que eligió a quién darle la franja electoral? ¿O el dueño o los medios de comunicación que están buscando ahí algo, cómo sacarle la vuelta? Mire, el caso que propones, y lo has descrito muy acertadamente, es algo lamentable, ¿no? A ver, todos sabemos de que en algún momento Fuerza Popular fue cuestionado por haber entregado cantidades de dinero en RPP, ¿correcto? Sí. A raíz de eso, se comienza a hacer una modificación normativa para evitar que los partidos pudiesen acceder directamente a los medios de prensa, básicamente dos, radiales y televisivos. No streaming, no Facebook, no publicidad impresa, ¿correcto? Entonces se dijo, no se puede contratar directamente. Obviamente, para poder difundir el mensaje político necesitas a los medios de prensa. Entonces lo que hizo el legislador fue decir, ok, vamos a asignar un monto dinerario que es como una suerte de saldo para que tú lo puedas asignar en un portal que se llama Claridad, que lo administra la OMPE.
Entonces tú decías, yo quiero canal X a tal hora, en tal frecuencia, por tantos días. Y eso iba descontando de tu saldo. Claro, hoy en día hay el cuestionamiento respecto de qué es lo que han hecho algunas organizaciones políticas que le han metido 600.000 soles a un medio que no tiene un gran alcance. O por ejemplo, como lo ha hecho el partido de... Marisol Pérez Tello. Ese es el de Marisol Pérez Tello. Y el de Carlos Álvarez. El de Carlos Álvarez, pero también está el Combate Perú. Sí. Combate Perú le ha metido toda la publicidad a Sol TV, que sin dejar de ser un medio importante, solamente tiene cobertura a nivel de la macroregión norte. Sí. Entonces uno dice, ok, solamente querías hacer llegar el mensaje político en la macroregión norte y que para el sur y para el oriente y para el centro y para la costa no te interesa. Entonces, claro, se genera cuando menos la suspicacia, ¿no? Pero también tiene la otra cara de la moneda. Hay, como bien lo has dicho tú, directivos de medios de prensa que se habrían prestado para una prebenda. Es decir, te doy una comisión. Es más, yo estuve escuchando al señor Vladimir Mesa hace 2 días en Exitosa, que decía, nosotros elegimos a ese canal por una sencilla razón. Iba a pasar los partidos de la Copa Perú y además, y ahí está clarísimo, lo dijo textualmente, además nos prometía que nos iba a dar mayor cobertura. O sea, claro, una prebenda, una comisión, no necesariamente te la doy en efectivo, te la doy en especie con una mayor cobertura porque le estoy sacando la vuelta a la norma. Y eso sí está mal. Por eso es que el tema ha sido tan escandaloso, tan grotesco, que no ha tenido más que hacer el fiscal de la Nación que decir, ok, este tema lo investigamos. ¿Por qué? Porque hay fondo público, hay plata de todos los peruanos, que son casi 80 millones de soles que se han asignado, que nadie sabe cómo se han repartido, y nuevamente es una danza en los millones, máxime que no ha sido por lo menos controlado. La Contraloría General de la República, mutis. En este caso, la Contraloría debería estar diciendo, ok, ¿dónde está? Porque imagínate, Percy, tú me contrataste a mí como medio de prensa, ¿y qué pasa si yo te devolví algún tipo de prebenda? Sí, claro. Y no te paso la publicidad? Total, tú ya estás por bien servido, y yo también porque ya cobré. Entonces, la Fiscalía y la Contraloría tienen algo que decir en algo. Ahora, y estos partidos, cuando tú miras las encuestas, están por debajo del promedio. Entonces, y la asignación de los millones de soles que se le ha dado ha sido escandaloso. Ahora, en el caso de Somos Perú, ¿ustedes han evaluado de la mejor manera este tema? Sí, nosotros lamentablemente también teníamos que ser partícipes porque nosotros somos un partido regionalista. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Ok, no nos vamos a concentrar en el norte, en el sur, en el oriente, donde tenemos mucha fuerza, a todos por igual. Es así que agarramos, trajimos a nuestro jefe de comunicaciones y dijimos, principalmente para que no haya este tipo de cuestionamiento, a los medios de prensa de carácter o cobertura nacional. Se ha contratado a Canal 2, a RPP, al Grupo La República, a Canal 4, y como son medios de gran alcance, son los que más cobran, ¿no? Entonces, claro, la crítica también va, si eres grande, no hay problema que te contraten, pero si eres chiquito te tengo que poner la lupa. Entonces, el sistema es perverso porque castiga también al pequeño. Al pequeño le tendrías que asignar una cuota pequeña, por más de que podría ser eventualmente eficiente. Pero ¿sabes cuál es el problema, Percy? Y esa es la crítica que hemos ya visto en Somos Perú. Es que tiene mucho rango de discrecionalidad. Yo te asigno una clave, te doy el portal Claridad y tú pones los montos que tú quieres. Pero la verdad es, ¿por qué no se le dio a todos una pauta igual? Tengas o no tengas representación en el Congreso, porque claro, a todos se le asignó casi 2 millones y tantos de soles, pero si tenía representación nacional, aumentabas. Perú Libre recibió casi 6 millones de soles, y nadie está diciendo dónde había invertido su plata. Entonces, la idea sería, para poder hacer que el piso esté plano para todos, que todos reciban por parte de la OMPE la misma cantidad de segundos, la misma cantidad de días a la suerte. Eso sería tal vez más salomónico. Ahora, entendiendo que estas elecciones, ¿ya? El 60% de los seguidores o votantes es a través de... O sea, tú y yo nos sentamos en casa a ver televisión todo el día. No, estamos a través del celular avanzando y viéndolo esto.
De hecho, ahorita nos están viendo en cable, pero también nos ven a través del celular. Bajo esa lógica, los partidos tienen que orientar su estrategia para llegar a una mejor comunicación. Diferente era como antes, que se hacían las grandes publicidades, todo ha cambiado. Ahora, lo que sí creo, Guillermo, que tenemos que hacer un esfuerzo de mejorar estas normas para no tener estos problemas. Sí, a ver, la norma es perfectible y la norma usualmente va un paso más atrás de la coyuntura política, ¿no? La coyuntura política te orienta un problema y la norma lo que tiene que hacer es tratar de acomodarse inmediatamente. Lamentablemente en esta situación, ¿quién se iba a imaginar, tal vez en su sano juicio, que íbamos a tener pues 35 partidos? Y que partidos cascarones, que no tienen bases, partidos que no tienen comités, partidos que no tienen representación, que no tienen autoridades, iban a recibir 3 millones de soles. Claro, entonces mucha gente, muchos periodistas acuciosos dicen, ok, el negocio no necesariamente está en la competencia política, está en recibir la pauta porque se la doy a mi amigo, me regresa 300, 400, 500 mil soles. Entonces generaste la suspicacia. ¿Por qué? Lamentablemente durante el gobierno del señor Vizcarra, con la gran reforma que hizo Tuesta, la gran reforma, se priorizó la apertura de nuevas organizaciones políticas minúsculas, con menos de 27.000 firmas. Entonces, ha proliferado de tal manera que para no ir en contra de la norma, a todo el mundo le has tenido que asignar un presupuesto. Ahora, todos estos que han recibido plata, si no llegan a los requisitos que establece este proceso electoral, van a perder la inscripción. Sí, claro. Y el dinero se perdió porque ningún medio de comunicación te va a devolver la plata. Así le hagas el proceso judicial, la Contraloría, ese dinero ya entró y no volvió a salir. Es más, acabamos de escuchar cómo el partido del señor Mesa ha dicho, nosotros hemos dicho que no queremos la pauta. ¿Y el billete? El billete ya se fue. Igual Marisol Perestello dice, no, nosotros hemos renunciado, sí, y el billete está en la cuenta de Miguel. No, ojalá que por lo menos sirva para pagar la cuenta pendiente de los adeudos laborales. Ojalá. Sí, esto pagará, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar este tema atrás. Quiero concentrarme sobre tu experiencia política, sobre lo que políticamente Guillermo es. Bueno, yo, y debo confesar, me aprecio de haberlo conocido hace bastante tiempo, sé la calidad de persona que es, y la crítica que has hecho siempre a este Congreso que ha desprestigiado la institucionalidad del Congreso. O sea, cuando todos decimos este Congreso no me representa, hay que aclarar ahí que hay responsabilidades individuales, ¿no? Mochasueldos, el lavapié, y puedo seguir nombrando una lista de cosas. Pero eso no es el Congreso, la institución es más allá de eso. Tú has sido parte de ello, has dirigido la mesa directiva. A tu llegada con esta nueva composición, ¿qué es lo que hay que hacer, Guillermo? Lo primero hay que dar muestras claras de que este Congreso que vaya a venir, tanto en la Cámara de Diputados como senadores, es completamente distinto del que se está retirando. Vamos con algunas críticas, ¿no? Lamentablemente el Congreso trabaja como una unidad, pero en verdad son 130 cabezas que piensan distinto y actúan distinto. A diferencia del Ejecutivo, que tienes 19 ministros, más el presidente de la República, es decir, tienes un grupo de 20 personas que pueden trabajar de manera cohesionada y por lo menos tienen una misma ideología política. En el Congreso tienes 130 que pueden disparar para cualquier lado y muchas veces justos pagan por pecadores. En este caso han sido demasiados pecadores y poco los justos. Incluso salen a marchar para pedir cerrar el Congreso, que ellos están allá adentro. Sí. Sigli Bazán, Susel Paredes, For Pablo y todos ellos. Ellos mismos se delegitiman. Sí. Y es más, mira lo que está diciendo ahorita, escuchaba al actualmente congresista Sigli Bazán, decía, sí, bueno, no importa quién entre, igual vamos a juntar firmas para vacarlo. O sea, ya en la cabeza de los congresistas actualmente está, no me interesa si tu mensaje político, ideológico, tu política económica es bueno o no. Si yo tengo el peso de los votos, Huacatum, me tumbo un gobierno de turno. Entonces, esas cosas la población lo ve como una falta de seriedad. Encima, poco favor le hace el hecho de que algunas normas que son cuestionadas como la pro crimen no hayan sido lo suficientemente cerradas para poder aplicarse en ciertos casos. Por ejemplo, básicamente yo estoy completamente de acuerdo con una norma que le han tildado como pro crimen, que era darle autonomía a la policía para que realice los trabajos de investigación preliminar. Que antes lo tuvo. Ya, que antes la PIP lo tenía. Y cuando estaba la PIP se trabajaba muy bien. Entonces eso
Por más de que lo tildes como norma pro crimen, yo creo que no es una norma pro crimen. Pero sin embargo tienes el hecho de restringir las capacidades de lo que viene a ser la extinción de dominio. Eso sí me parece que fue mutilarle un poco un arma que podía tener el Estado peruano, específicamente la Fiscalía de Extinción de Dominio con el Poder Judicial de Extinción de Dominio, para poder sacar del mercado y asegurar una reparación civil a favor del Estado. Pero ese tipo de cosas, lamentablemente, el Congreso no ha verificado muy bien, y luego dicen, ok, lo escuchaba Guido Bellido, ok, vamos a modificar. Cuñado, ¿cuánto tiempo te demoraste para darte cuenta que estabas mal? ¿Qué? ¿8 o 9 meses? O sea, esas cosas no están bien. Y hacer el mea culpa sí sirve, porque políticamente es completamente loable que tú agarres y digas, me confundí. Pero no te vas a tomar pues un año pues, para saber que hiciste las cosas mal. Por eso es importante tener una cámara reflexiva, ¿no? Sí. Por eso que a veces yo no entiendo, sobre todo los grupos de izquierda, que no están de acuerdo en que se haya hecho estas dos cámaras. Los diputados preparan, elaboran el proyecto de ley y esto sube a la Cámara del Senado, que antes era así, y el Senado reflexionaba, hacía las consultas y decía, esta va, esta no va. Sí. Y si no pasaba, le decía, ok, te la devuelvo porque esto de aquí no es... Eso hubiese pasado mejor con estas leyes pro crimen que le estaban cuestionando, sí. ¿O me equivoco, Guillermo? Sí, o sea, la intención de tener una cámara reflexiva es de que tenga ciertas personas que cual 10 en el campo de fútbol agarren, pisen el balón y digan, ok, ¿qué es lo que estamos sacando? ¿Es bueno o no es bueno? Económicamente y políticamente. Cuando Fujimori cierra en el 5 de abril de 92 el Congreso, la coyuntura, la realidad política de aquel momento era completamente distinta a la actual. Por supuesto. Fujimori necesitaba combatir el terrorismo y para eso necesitaba un Congreso que fuese mucho más afable a sus intereses y que fuese mucho más dinámico. Hoy en día, a la luz de que ya la producción normativa pasa por muchas normas declarativas que no sirven para nada, en muchas modificaciones o parches puntuales de normas que tampoco generan nada nuevo, y más bien en el meollo del asunto, que es, por ejemplo, el combate contra la minería ilegal aurífera, muchos. Vamos a entrar a ese tema, pero vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial y al regreso quiero preguntarte de dos temas. Una papa caliente que les está dejando el Congreso a la nueva composición, el reinfo. Luego, hay varios contratos ley que se van a tener que renovar, que se vencen el próximo año y que se tiene que empezar a partir de julio de 2028, de este año que diga, empezar el debate para la discusión si se renueva o no, porque hay gente que va a estar descontenta en varias regiones del país que salen a marchar y protestan. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos tras la pausa. Tusami cambió las reglas. Ahora es mucho más fácil ganar. Y Sammy lo sabe. Tusami Flash pone la suerte a tu ritmo. Cada 15 minutos, 20.000 soles pueden ser tuyos. Tusami Diario no cambió su ritmo, pero sí tus chances. Ahora es 100 de veces más fácil ganar. Y Tusami Millonario eleva el juego. Con 2 sorteos por semana, es 20 veces más fácil ser millonario. 4 juegos, más chances. Juega desde un sol 50. Tusami, la lotería para todos. Si tú quieres combinar velocidad y cobertura, con Vitel te lo aseguras. A conectar de una con nuestra señal 5G, a descargar te ayuda. Tecnología para todos. Con Vitel el 5G yo disfruto. Transmite para lo que quiera. Giga ilimitado para cualquiera. Punto a Vitel. Tecnología y rapidez 5G. Lo más bacán del internet. Vitel, tecnología para todos. TV para todos, 100% gratis, en un solo lugar. TV 360, canales de todo el país, series peruanas, series coreanas, series internacionales, películas para todos los gustos y lo mejor de todo, con megas ilimitados. Descarga TV 360 ahora en tu plataforma favorita. Ok, ya estamos de regreso aquí en el programa. Y tenemos una conversación bastante interesante con el doctor Guillermo Aliaga, quien está postulando al Senado de la República con el número 1 a nivel nacional con el partido Somos Perú. Antes de irnos a la pausa, le he hecho 2 preguntas sumamente interesantes. Ustedes recuerdan que por cerca de 2 y 3 meses, frente al Congreso de la República, literalmente habían tomado la avenida Bancay
habían instalado baños portátiles, un montón de cosas. Hablo del tema del reinfo. Entonces el Congreso lo que hizo ha ampliado el reinfo por un año más. Entonces, en teoría, a este nuevo Congreso le va a tocar ver qué se tiene que hacer, porque hay una ley MAPE que no se logró aprobar. ¿Por qué le hago la pregunta? Guillermo Aliaga es especialista en derecho minero, ¿ya? Y él, es más, lo han invitado a exponer en varios lugares sobre el tema de minería. Y le quiero preguntar sobre ese tema, Guillermo. Bueno, muchas gracias, Percy. De hecho, mi especialidad es ser abogado de derecho minero por más de 15 años. En algún momento también incursioné un poco en la empresa minera y hoy en día, inclusive hasta este miércoles, estoy fungiendo en una labor del Estado. A ver, ¿cuál es el problema de la minería? La minería hoy en día se cataloga básicamente de 3 formas. Minería legal, la que tiene todos los permisos, minería ilegal, la que no tiene nada, y luego tienes esta nebulosa que se llama la minería informal. La minería informal fue un estrato que se crea en el gobierno de Ollantumala para poder sacar a los ilegales y hacerlos un traslado hasta la legalidad. Entonces se le dijo, aquel ilegal que no quiere ser ilegal, sino que quiere ser informal, se registra en un padrón que se llamó la Declaración de Compromisos, registro de saneamiento, y por tercera vez se cambió a reinfo. Entonces, ¿el reinfo qué cosa es? Es un registro para que todos los ilegales que se hubiesen registrado pudiesen asumir compromisos para terminar en unas labores formales. Primer problema, lo que inició con una buena intención para poder pasar gente a la formalidad, se mantuvo como una nebulosa que fue aprovechada por más de 80.000 personas inicialmente, que luego simplemente, por desidia del Estado, que no los presionaba ni incentivaba para formalizarse, o por su propia desidia, pues simplemente no se formalizaron. El año pasado, a raíz de los meses de marzo más o menos, se excluyeron a 50.000 personas y hoy en día el reinfo tiene aproximadamente 31.000 personas naturales o jurídicas que están supuestamente trabajando. Problema 1. Es un régimen que era temporal, que se ha venido manteniendo de manera constante. Entonces, de temporal, simplemente el nombre. Segundo, ¿qué es lo que te permite el reinfo? Que mientras tú estés en este registro, tú puedas comercializar mineral y extraer mineral de concesiones mineras, es decir, subsuelo que está concesionado, que no necesariamente es tuyo. Entonces, Percy mañana agarra y dice, en esa concesión minera, yo me registro y puedo hacer la extracción. ¿Y cuál es el problema? Claro, el titular de la concesión dijo, ok, bueno, pues ya el Estado peruano te ha dado un plazo, pero ya han pasado, pues hermano, 12 años y sigues sacando mineral y a mí no me pagas medio cobre. Entonces, ¿qué es lo que hace el formal? Se enfrenta al informal. Cuando el formal y el informal empiezan a enfrentarse, el ilegal que estaba de costado dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a apoyar al informal. Entonces el informal con el ilegal se pliegan para combatir al formal. Cuando comienzan a hacer ese combate, el ilegal dice, oye, de verdad, ¿y yo para qué necesito al informal? Fuera de acá el informal y yo mismo soy. Entonces el ilegal pasa a tomar mucho poder en lugares geográficos como, por ejemplo, Patás y Madre de Dios. ¿Por qué Patás tiene este problema? Porque los ilegales se han empoderado tanto que han pateado a los formales, han pateado a los informales y han dicho, ahora sácame. Porque con el precio que tiene el oro hoy en día, de más de $5.000 la onza, me es espectacularmente rentable y puedo pagar organizaciones criminales para que me cuiden. Ese ha sido el problema. El haber ampliado tantas veces el reinfo dio espacio para que se genere este caldo de cultivo a favor del ilegal. ¿Cuál sería la solución? Primero, el reinfo tiene que desaparecer. Sí o sí. Sí o sí. El Estado peruano tiene que decir, si el 31 de diciembre del año 2026 usted no estuvo en la capacidad porque no quiso, porque me echa la culpa a mí como Estado, por lo que quieras. Si el 31 de diciembre usted no estuvo en la capacidad de poder formalizarse, lamentablemente vas a pasar a ser ilegal. Claro, tú me vas a decir, oye, pero vas a votar 31.000 personas en ilegalidad. No, porque justamente la conexión lógica era la ley MAPE. Es una ley mucho más fácil de acceso burocrático para que el minero pudiese hacer rápido sus trámites ambientales, sus trámites mineros, su permisología de terreno superficial y permisología de concesión minera. Pero ¿cuál ha sido el problema? Este Congreso, que ha tenido demasiados intereses o demasiada deficiencia, no ha podido sacar la ley MAPE. Entonces, ¿qué es lo que dicen?
no, la ley MAPE no sale, entonces solamente amplío el REIFO. Claro, o sea, sigues pateando la pelota hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Y la solución cuál fue? Percy, más del 50% del oro que se produce en el Perú está siendo exportado de manera ilegal. ¿Sí? Bolivia vende oro sin tener minería. Por favor, Bolivia no tiene concesiones mineras. ¿Y tú has estado allá, no? Yo he estado en Bolivia y los hermanos bolivianos me decían, bueno, sí, nosotros estamos creciendo en la explotación y exportación de oro. No, cuñado, estás creciendo en la exportación, porque en la explotación dime cuáles son los yacimientos, dónde están los estudios de impacto ambiental, dónde están las reservas probadas, que sí las tenemos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucho del oro que está saliendo del sur y del oriente del Perú está terminando pasando por desaguadero. Y ahí el gran problema, porque ese oro no tributa, no genera bienestar social y por el contrario genera mafias. Para nadie es una novedad que cuando se habla de Madre de Dios, se habla no solamente de minería ilegal, de contaminación ambiental, sino también de trata de personas. Sí. Y el Estado peruano, ¿qué? Mira el costado. Es un acto de corrupción. Basta volar por Madre de Dios y ver cómo está. Por supuesto, las dragas, por favor, las dragas mineras están abiertamente dentro de la selva. Ahora, te hablaba del segundo tema del vencimiento o la renovación de algunos contratos leyes que el 2027 tienen que ser renovados. ¿Cuál es la posición de Guillermo Leao sobre estos contratos ley? Porque revisando esta información, algunos contratos ley no tienen esta cláusula anticorrupción, que es importante. Y mira lo que acaba de pasar con la empresa que estaba concesionada para hacer la carretera central, que han tenido desestimándole o sacando de carrera por el tema de acto de corrupción, que no en este proyecto, pero sí lo ha tenido fuera. En Francia. Sí. En Francia. Entonces, el Estado ha dicho, un momentito, yo con esto no me quiero meter. ¿Cuál es tu posición en este tema? A ver, el contrato ley se genera en el año 1992 conceptualmente y se aplica en la Constitución del 93 para poder atraer inversiones extranjeras, ¿no? La inversión extranjera, ¿qué es lo que necesita? Necesita estabilidad. Entonces el Estado peruano le dijo, ¿qué mayor estabilidad te voy a hacer? Que te voy a congelar todo lo que viene a ser el régimen tributario y laboral. ¿Por qué? Porque el extranjero decía, no, yo no invierto en el Perú porque mañana me cambian la norma y tengo que pagar más impuestos a la renta. No quiero invertir porque después mañana me clavas mayores derechos laborales, lo cual me incrementa el costo operativo, ¿no? Entonces el Estado peruano dijo, ok, te voy a dar contratos ley, voy a ser partícipe del CIADI, si yo en algún momento te vendo gato por liebre, tú me demandas en el CIADI y me cobras la indemnización que determine el Tribunal Arbitral Internacional. Entonces, conceptualmente, estuvo bien para atraer. Ahora, ¿es necesario renovar contratos ley? Yo creo que no es necesario. Yo creo que no es necesario por una sencilla razón. El Ministerio de Economía y Finanzas, que es el órgano que se encarga de velar por los contratos ley, tiene que decir, ¿tenemos estabilidad laboral? Mal que bien, sí. ¿Tenemos estabilidad económica? Sí. ¿Tenemos estabilidad cambiaria? También. Entonces, ¿los inversionistas vienen necesariamente por los contratos ley? No. El inversionista viene porque tenemos oro, porque tenemos unas rutas de acceso buenas, porque los precios están creciendo. Entonces, no es necesario asegurarle una estabilidad, porque hoy en día ya, a diferencia de cuando salíamos del 85 y empezábamos el gobierno de Fujimori en el año 90, el Perú está en una situación económica privilegiada. Somos la perita en dulce de toda América Latina. Ni siquiera los hermanos chilenos nos pueden alcanzar. Entonces, la inversión va a venir en la medida que el Poder Judicial funcione, las entidades comiencen a mostrar menos vicios de corrupción y sobre todo haya estabilidad y predictibilidad para las inversiones extranjeras. Exacto. Sobre todo, una de las ventajas que tenemos es el capítulo económico que está en la Constitución, que los grupos de izquierda quieren tumbarse. Y el otro, al fin, que ha podido permanecer y fortalecer nuestra moneda, es la autonomía del BCR. Sí. Y claro, la suerte ahí que hemos tenido, una doble suerte, es Julio Velarde. Julio Velarde fue traído por Alan García, que él era del PPC, si recuerdas, de Lourdes Flores Nanos. Pero estoy casi seguro que la presencia de Julio Velarde y el equipo técnico que ha tenido ha permitido esa estabilidad económica. Ahora, él ha dicho de que está pensando en que va a renovar o no, sí o no. Sí. ¿Tú qué piensas ahí? Mira, yo creo que el señor Velarde ha sido una pieza fundamental para que se pueda mantener la estabilidad cambiaria del país.
más allá del tema de su gran conocimiento económico, macroeconómico me refiero, el señor cuenta con una prestancia que da solidez a el inversionista extranjero, ¿no? Entonces, pero también tenemos que ser realistas. El señor Velarde, creo que sería lo mejor que podría pasar que tenga la suficiente fuerza como para mantenerse un quinquenio adicional. La pregunta es si la tiene. Exacto. Y si él puede hacer esa mirada introspectiva de saber si es que realmente la tiene. Porque si no la tiene, también podríamos pecar de abusar de un peruano que ha cumplido exitosamente la labor encomendada. Ahora, la persona que vaya a venir no tiene que ser mañoseada, ¿no? No tiene que tener más que los pergaminos, y cómo no, yo lo proponía en otro medio de prensa, sería interesante que la nueva comisión que vaya a proponer a los nuevos miembros del BCR tenga como integrante, así, nuestra vaca sagrada macroeconómica, que es el señor Velarde. Que el señor Velarde se siente y diga, oye, ¿sabes qué? Tiene que tener por lo menos estos conocimientos, no tiene que tener una brújula política muy sesgada, sino por el contrario, tiene que tener mucha experiencia en el sector. No hay que traer pues, un miembro de cualquier partido que por más que sea economista, tiene 5 años y ya lo vamos a mandar a dirigir la política macroeconómica de estabilidad monetaria, ¿no? Eso es interesante. Guillermo, frente a esto, quiero permitirte que te dirijas a la cámara y le digas al oyente, al que nos está viendo en este momento, ¿por qué tendríamos que tener a Guillermo Aliaga en el Senado? Bueno, Guillermo Aliaga es un abogado político que milita en un partido que se llama el Partido Democrático Somos Perú. Me he mantenido toda mi vida política en la misma organización política porque considero que tenemos que dar un mensaje de coherencia. Además, he sido el responsable del plan de gobierno, es decir, conozco el teje y maneje de lo que el Partido Democrático Somos Perú propone para la sociedad peruana. Adicionalmente, tengo experiencia política y mi conocimiento en temas de carácter minero ambiental creo que pueden servir mucho, sobre todo para poner las bases de lo que viene a ser el siguiente peldaño para la economía peruana, que es una economía hasta hoy en día extractiva en temas mineros. Así que pongo a disposición nuevamente de todos los peruanos mis conocimientos técnicos, mis conocimientos profesionales, así como también mi experiencia política, para no hacer desmadre, sino muy por el contrario, traer una dosis de tranquilidad a un Estado peruano que va a seguir creciendo, porque la dinámica de los peruanos es que seguimos creciendo, porque somos punche, porque somos chamba. Ahora hay que darle la solvencia y tranquilidad política. Muy bien, estuvimos. Gracias, Guillermo. Gracias a ti. Gracias. Las puertas de esta casa están abiertas siempre para ti, para conversar con nuestro público. La gente está comentando cosas interesantes, Guillermo, así que ya ahí lo vas a poder ver. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a tener una conversación muy breve, y aprovechando que ya está aquí el ingeniero Miguel Cordano, presidente del Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú, sobre el tema ¿qué pasa con las inversiones? El anillo vial del Callao, la inversión de la estación del aeropuerto, del tren en el aeropuerto, ¿qué está pasando? Y lo que nos hemos enterado el día de ayer sobre, ya no tenemos postor, ¿quién va a ser la carretera central? ¿Qué está pasando en nuestro país? Regresamos tras la pausa. Quieres combinar velocidad y cobertura, con Mitel te lo aseguras. A conectar de una con nuestra señal 5G, a descargar te ayuda. Tecnología para todos, con Mitel el 5G yo disfruto. Transmite para lo que quiera, giga ilimitado para cualquiera. Punto a Vitel, tecnología y rapidez 5G, lo más bacán del internet. Vitel, tecnología para todos. Si tú quieres combinar velocidad y cobertura, con Mitel te lo aseguras. A conectar de una con nuestra señal 5G, a descargar te ayuda. Tecnología para todos, con Mitel el 5G yo disfruto. Transmite para lo que quiera, giga ilimitado para cualquiera. Punto a Vitel, tecnología y rapidez 5G, lo más bacán del internet. Vitel, tecnología para todos. Si tú quieres combinar velocidad y cobertura, con Mitel te lo aseguras. A conectar de una con nuestra señal 5G, a descargar te ayuda. Tecnología para todos, con Mitel el 5G yo disfruto. Transmite para lo que quiera, giga ilimitado para cualquiera. Punto a Vitel, tecnología
tecnología para todos. Si tú quieres combinar velocidad y cobertura, con Vitel te lo aseguras. A conectar de una con nuestra señal 5G, a descargar te ayuda. Tecnología para todos, con Vitel el 5G yo disfruto. Rapidez para lo que quiera, giga ilimitado para cualquiera. Punto a Vitel, tecnología y rapidez 5G, lo más bacán del internet. Vitel, tecnología para todos. Si tú quieres combinar velocidad y cobertura, con Vitel te lo aseguras. A conectar de una con nuestra señal 5G. Muy bien, hemos estado en una conversación bastante interesante con el doctor Guillermo Aliaga, quien postula al Senado con número 1 en Somos Perú, Senado a nivel nacional. En esta parte del programa he invitado a mi buen amigo, el ingeniero Miguel Cordano. Resulta pues que el día de ayer nos ha sorprendido que la empresa que iba supuestamente a construir la carretera central ya no va a ser porque han aplicado la cláusula anticorrupción. Y eso me levantó la ceja y dije, ¿y el anillo vial en el Callao? Que lamentablemente hasta ahora no podemos conectar y entrar en forma fluida al aeropuerto Jorge Chávez, a la nueva sede del aeropuerto Jorge Chávez. Luego también escuché por ahí cuando estaban hablando sobre el tren, las interconexiones. Y resulta pues que una estación del aeropuerto están construyéndola frente a la antigua sede y no en la nueva sede. Entonces nos ha hecho la adenda, cómo van a llevar de ahí adentro. Entonces, como yo no entiendo esto, he traído un especialista que me tiene que explicar las cosas para entenderlo todo el mundo. Ingeniero, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Percy? Después de tiempo que no lo veo. ¿Verdad que sí? Y con esta calor, qué rico, ¿no? Correcto. ¿Qué está pasando en nuestro país? No somos capaces de poder darle infraestructura a los peruanos. Esto ya lo hemos conversado hace bastante tiempo, ingeniero. Y parece de que damos 2 y retrocedemos 4. ¿Qué es lo que está pasando, ingeniero? Cuénteme. Bueno, mira, el asunto es simple. Cuando tú tienes una corriente política que no va en sintonía con la corriente económica y afecta al ciudadano a pie, tú tienes una situación como la que está sucediendo. Cada día nos sorprende los acontecimientos que son toma de decisiones de autoridades del sector público y que impactan en la inversión privada y pública, ciertamente. En el caso del Callao, que es una pregunta concreta que estás haciendo, evidentemente nosotros tenemos varias obras que están trabajando simultáneamente, todas ellas que ya tienen contrato determinado. O sea, la primera, la línea 2 del metro. Exacto. La línea 2 del metro es una ruta que conecta el Callao con Ate. Después tú tienes la línea 4 del metro. La línea 4 del metro agarra la ciudad conectada desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, considerando que debe conectarse la gente, la población, con la línea 2. O sea, es un conector. Es un conector que te permite de que llegue al Callao, al puerto, y permite que estas obras se transformen en un sistema de transporte de ciudadanos que van a trabajar. Entonces, si tú tienes en cuenta este tema de que estas obras se hicieron 10 años atrás y hoy día estamos viendo que culminan, pero que tú en la introducción del programa has dicho muy atinadamente, algo que tú y yo conversamos en el 2023, de que era una realidad, te demuestra con bastante claridad de que no hay autoridad, o sea, no hay competencia que sepa detectar oportunamente el problema, porque el cambio de puerta de la avenida Fawcett, ¿no es cierto?, a la Morales Duárez ha sucedido hace mucho tiempo, de modo que los contratos no se acomodaron y hoy día se pretende justificar la demora de la línea 2 y la línea 4 del metro de esta forma. Ok, si tenemos en cuenta un antecedente, tú y yo también, ya no del 2023, sino del 2021, cuando comentábamos de que la línea amarilla, que es
una obra fantástica, Sí, porque sí. conecta muchos distritos hasta San Juan de Lurigancho y ciertamente aterriza, termina en el aeropuerto. Tú te preguntas, por Dios santo, ¿por qué no construyeron ese puente? Ese puente sobre la Fawcett para que pase a la Morales Duárez y llegue al puerto. Pero no lo hicieron. Un simple puente. Y bueno, yo te puedo decir, si yo hubiera ganado la competencia de gobernador regional del Callao, en este momento yo ya tendría con mi equipo de trabajo en el gobierno regional un puente en la Avenida Argentina, que no existe. Ujú. Un puente en el óvalo 200 millas tipo bypass subterráneo que no existe para la carga pesada. Tendríamos el puente de la línea amarilla. Entonces la pregunta es, oye, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, es un tema de competencias, ¿no es cierto? Porque tú ves que las obras que está realizando el alcalde corresponden a obras urbanas, de conexión con la gente, Claro. lo cual está bien. Y por otro lado, tú tienes que el gobierno regional, que es el que debe hacer las obras estratégicas, no participa de este proceso que estamos hablando, de estas obras. Entonces, por consiguiente, hasta hoy no hay esos puentes. Y ese puente lo pueden realizar los ingenieros peruanos con mucha facilidad en un año. Entonces, si hubiera sido, como dice la canción, gobernador regional, ya estarían listas 3 años después. Oye, entonces significa que son obras que se han demorado y se siguen demorando. ¿Por qué? Porque no hay competencias técnicas, ya no políticas, no hay competencias técnicas. Pero Ahora, siga, mira tú no has preguntado por ninguna de ellas. Lo que has preguntado es el anillo vial periférico. Sí, sí, sí. Entonces, el anillo vial periférico es una obra fantástica porque entra a solucionar un problema del Callao como puerto y aeropuerto conectado al óvalo 200 millas, en la cual existe de hace 10 años hasta hoy una gran cantidad de congestionamiento, ya no urbano ni local, sino también de transporte público y también de transporte de camiones y de carga. Eso le iba a decir, porque recuerda que tenemos el puerto de Chancay y muchas cargas que llega del puerto del Callao tienen que pasar por ese tramo. Tenemos la puerta de entrada de los extranjeros del aeropuerto Roque Chávez, que les han puesto unos paneles al costado para que no vean la situación real, pero cuando entran a Fawcett se ven con la realidad. Entonces, y el aeropuerto se firmó el contrato en el gobierno de Ollantumala, ¿no? ¿Me equivoco? Bueno, mira, yo lo que te puedo decir es lo siguiente, para no tratar de personalizar los problemas, sino tratar de ver como nosotros nos interesa el Callao. O sea, ¿por qué el Callao no se pone a tono y agarra las oportunidades que hay en el mercado y que el mundo nos pone al alcance de pie? Quiero terminarte el argumento del anillo periférico. Ajá. Porque si es una obra que ya está asignada, ya tiene contrato, pero no comienza. ¿Sabes por qué no comienza? ¿Sabes por qué no comienza? Porque han firmado un contrato para que hagan desde el 2025 al 2026, 27, 28, el momento que decidan, los estudios previos y principalmente las expropiaciones que hay de los terrenos, que tiene que ver que el óvalo 200 millas, mira, escucha, el óvalo 200 millas, Sí, claro. agarras la Fawcett. Ahí lo estamos Dime, ¿qué viendo. van a expropiar? ¿Qué van a expropiar? Van a entrar por Canta Callao. ¿Qué van a expropiar en Canta Callao, que es una avenida, para llegar a la conectividad con la Panamericana Norte y de ahí se conecte con los otros distritos, Los Olivos, etc.? Entonces, tú agarras y dices, por Dios santo, tú te vas a demorar 3 años en hacer un estudio de ingeniería de detalle para ese tramo. Tú te vas a... Oye, no, perdón. No veamos películas del año 50. Ujú. Veamos películas del año 2021, del 2025, del 2026. Los chinos construyen todo en un año, en 2 años. Oye, ¿por qué nos debemos demorar nosotros 20 años en un contrato
No, quiere decir que algo está fallando. Y hoy nos estamos dando cuenta que, ¿en qué fallamos? Que el Ministerio de Transportes, el sector público, el Estado, lo que quiere es que le hagan su trabajo, la tarea. Entonces, si tú quieres que te hagan la tarea, bueno, ahí estoy viendo Miguel Cordano, presidente del Cuerpo Técnico de Aviación del Perú. Yo soy presidente del Colegio de Evaluadores del Perú. Sí, vamos a corregir. Entonces, eso significa lo siguiente, que nosotros como cuerpo técnico sabemos cómo expropiar, sabemos cómo hacer la ¿Y servidumbre. por qué no los convocan ustedes? Bueno, para que veas. ¿Por qué? Porque sabemos mucho, sabemos cómo hacer. Tenemos un equipo técnico especializado en ingeniería que permite ver con calidad tremenda. Trabajamos de la mano con el Colegio de Ingenieros, con el Colegio de Arquitectos. Somos multidisciplinarios, podemos trabajar con varios tipos de especialidades. Entonces significa lo siguiente, muchos intereses y realmente nosotros pensamos, te estoy hablando como independiente, te estoy hablando como un invitado que va a entrar a ser candidato de gobernador regional del Callao. Ajá. Pero, yo digo, tenemos que hacer una marca. La marca es la del Callao y tiene que haber una tarea previa que se desarrolla. ¿Por qué los sectores no hacen su tarea de hacer los estudios, de convocar la ingeniería si es que no la saben hacer en el tiempo oportuno los extranjeros? Pues yo creo que uno de los temas importantes en el anillo vial periférico es que, oiga, usted está perjudicando a los servicentros. ¿Por qué? Porque los servicentros tienen que haber bajado su nivel de acceso al comercio, al financiamiento. No puede ser posible que tú vulneres a la inversión privada de esa forma. Exacto. A los servicentros hoy día en Portugal, en El Salvador, en Costa Rica, han progresado ya no para ser servicentros de multicombustibles, con gas y energía, no, sino que son sitios de albergues con un ciudad-territorio chiquito que también tiene una capacidad de negocio tremendo. Eso es inversión privada, eso es lo que permite que la inversión pública crezca. Entonces yo digo, estas son las razones por las cuales se demora la inversión, que ya está contratada. Oye, y lo otro, lo que necesitamos para que el Callao crezca, se desarrolle, ¿dónde está? Entonces yo creo que ahí viene el grueso de tu pregunta, y por supuesto, digo, eso es lo que tú querías. Entonces te lo doy como respuesta y atención. Ok. Ahora, en su exposición ha hablado usted la posibilidad de ser candidato al gobierno regional de Callao. Sí, seguro. Ya lo tomó la decisión. Sí, pero soy independiente. Ok. Yo veré con quién voy. Muy bien. Porque el partido que vaya tiene que estar acorde a trabajar estos temas en el Callao. Darle solución. Pero por supuesto, Sobre todo porque usted tiene la experiencia técnica, seguro que sí. que probablemente otros personajes no la tienen en este momento, que no han podido en 4 o 5 años que han estado en gobierno resolver una situación que está a la vista de todos, que no era nuevo, lo sabían, pero han dejado estirar. Claro, hay que hacer... Perdona, mira el tema. Yo creo que no es desconocimiento, ¿ya? Porque tú puedes ser el último de la clase en el conocimiento, pero al mismo tiempo eres hábil, tienes talentos. Entonces tú agarras y dices, ¿por qué has permitido que Chancay, que no tiene una ciudad como la nuestra, con transporte, con almacenes, sea el principal puerto hoy del HAP? ¿Por qué? Todos los chalacos calladitos. Nadie se quejó. Nadie se quejó. Entonces la pregunta es, oye, el congestionamiento tiene más de 10 años, nadie lo soluciona. Yo no veo ningún tipo de proceso, basta ir al aeropuerto para darte cuenta de que falta un hombre de tráfico, un hombre de tránsito, muchos hombres profesionales que sí hay en el Perú para solucionar estos temas. Entonces, significa que tú tienes que trabajar de la mano con, ya no pensando
en ganar las elecciones. Tú tienes que pensar que el Callao, independiente de los partidos políticos que haya, tú tienes que trabajar en equipo, somos chalacos. Ahora, está sucediendo que no son chalacos. Y no son chalacos y no conocen el territorio. Entonces, si tú no conoces el territorio, yo diría, el primer examen que te voy a tomar para todos los líderes que quieren ser alcaldes, gobernadores, oye, que conozcan el territorio bien. Entonces, eso es lo primero. Porque si tú no sabes cuáles son las competencias que le corresponde a un gobierno regional que maneja todos los proyectos estratégicos que están afectando el Callao, no tiene empleo, los jóvenes están siendo perjudicados, y el gobierno regional tiene ejecución en educación y salud, tú agarras y dices, ¿dónde se va ese presupuesto? Cuando tú no ves el Callao que ha cambiado totalmente. Entonces yo creo que por ahí tenemos un factor diferencial muy importante y que es solucionable en este año. Exacto. Ahora, cuando tú a una ciudad que tiene varias carencias le das desarrollo, sacas de una situación a una población y la subes a otro nivel. ¿Estoy equivocado? Qué bien que le digas eso, porque yo pienso eso. Yo pienso que esa ciudad, que es el Callao, es simplemente una recuperación de su estatus para que las universidades hagan que los jóvenes tengan ya no la educación de una ingeniería de gabinete, no, sino una ingeniería de blockchain, una ingeniería de inteligencia artificial, una ingeniería de tomógrafos. Entonces, vas a solucionar. Yo creo que 4 años es suficiente. Por eso yo digo, no están, las próximas autoridades tienen una misión, una responsabilidad enorme. Porque si alguien te dice, yo te voy a hacer esto, y no está pensando en sacar a la ciudad, el puerto del Callao, la provincia constitucional del Callao, y llevarla al siguiente nivel, algo me preocuparía ahí. Porque vamos a seguir repitiendo los mismos patrones. Y hoy se necesita gente que tenga una misión de convertir. Mira lo que sucedió en Panamá, lo que ha sucedido en El Salvador, lo que ha hecho China. ¿Y por qué nosotros no podemos? Acá no nos falta casi nada. Mira tú. Nosotros tenemos la mayor costa del Perú. Sin embargo, Estados Unidos acaba de decir con mucha claridad de que Chile, Argentina, el Perú está siendo perjudicado con sus recursos naturales pesqueros, principalmente el calamar gigante y la pota. Y en Panamá, que no tiene la pota que tenemos nosotros, se va a hacer ahora en marzo el foro para solucionar estos temas. Cuando en realidad este tema de la inversión china hoy día está en todos los sectores. Entonces, ¿por qué no atacas? Contesto tu pregunta. ¿Por qué no atacas la inversión pesquera de este tipo que está en el borde de las 200 millas? Y hay muchas denuncias, no de ahora, de muchos años atrás, en la cual están con el calamar gigante y con la pota. Sin embargo, hemos tenido inversiones peruanas para procesar la pota y ellas han visto obligado a tercerizar, teniendo ellos flota pesquera de alta mar con inversión fuerte. Entonces, no estamos cuidando los recursos naturales. Ahora, tú me dirás, no tenemos los ingenieros. No, pero por supuesto, tenemos unos ingenieros y unos líderes de pesca de primera línea, son chalacos, ¿sabes? No quiero decir nombres, porque ellos lo saben y están mirando este programa. Sí, por supuesto que sí. Ingeniero, yo lo quiero invitar, lo voy a comprometer para dos cosas. En la próxima entrevista, y lo voy a hacer públicamente, aquí lo vamos a anunciar, es que necesito 3 soluciones concretas en la próxima entrevista que necesite el Callao hacer. Y segundo, es que me gustaría ya a Miguel Cordano tomar la decisión firme por quién va a ir, porque el chalaco nos está viendo ahora. ¿Le parece bien? No, por supuesto que sí. Yo creo que el chalaco sabe qué es lo que quiere. Muy bien.
Ha sido grato tener al ingeniero, espero tenerlo con mayor frecuencia porque usted es un hijo chalaco, no se ha ido de acá y quiere trabajar por su pueblo. Así que lo voy a invitar la próxima semana para seguir conversando de estos temas. Gracias, un placer. Gracias por estar en tu programa. Muy bien. Les agradezco mucho a todos ustedes por su atención. Hemos tenido un programa bastante interesante el día de hoy. Hemos hablado de temas a nivel nacional y sobre todo constitucional aquí en el Callao. Nos vemos la próxima semana para seguir conversando sobre todas estas situaciones. Percy Celino estuvo con ustedes y nos vemos la otra semana. Cuídense mucho.